Imagina la fila ante las puertas de la eternidad. De un lado, ves personas etiquetadas por el mundo como la escoria, ladrones confesos de manos temblorosas, cobradores de impuestos corruptos y prostitutas de rostros marcados por un sufrimiento constante. Del otro lado, se erigen las figuras impecables y venerables de la sociedad religiosa. Líderes morales de vestiduras limpias que dan sus diezmos rigurosamente y portan una reputación inquebrantable de santidad. El sentido común grita en nuestra mente, dictando con certeza que el primer grupo está inexorablemente condenado al abismo, mientras que el segundo marchará triunfante a los brazos de Dios en el paraíso celestial. Pero, ¿y si te dijera que las Sagradas Escrituras revelan exactamente el escenario opuesto? ¿Y si la brújula que usamos para medir quién va al cielo o al infierno estuviera completamente rota y apuntando en la dirección letalmente equivocada? La provocación que resuena a través de los milenios y golpea nuestra alma hoy es profundamente incómoda y aterrorizante. ¿Y si el mayor riesgo de condenación eterna no residiera en aquellos individuos que rompen las reglas morales de forma explícita y visible, sino en aquellos que intentan seguirlas detalladamente por cuenta propia? A lo largo de los textos de los Evangelios, presenciamos una dinámica impactante que desafía toda nuestra lógica humana. Vemos a Jesucristo, el Maestro Supremo del amor y la compasión, siendo absolutamente implacable, profiriendo duros juicios y sentencias de condenación eterna sobre los fariseos. Estos hombres eran las personas más morales, disciplinadas y religiosamente impecables de toda su época. En un contraste perturbador, este mismo Jesús abrió los brazos con ternura y prometió el reino del paraíso para criminales sentenciados, traidores de la nación y personas de reputación completamente destruida. Existe aquí un secreto oculto entre las líneas de las Sagradas Escrituras que la gran mayoría de las personas que asisten a las iglesias aún no ha logrado comprender. ¿Cuál es la diferencia técnica, estructural y teológica entre un pecado grotesco que es lavado y perdonado instantáneamente por Dios y el temido error fatal que cierra la puerta de la salvación y sella el destino sombrío de un alma en el infierno para siempre? La respuesta a este gran misterio bíblico no se trata de sumar nuestros aciertos y restar nuestras fallas terrenales en una balanza de juicio cósmico. Prepárate, pues lo que vamos a descubrir juntos hoy sacudirá los cimientos de tus creencias más profundas. El error letal que arroja el alma humana a la perdición total no es el acto de ser un gran pecador, sino el orgullo ciego de intentar ser tu propio salvador. Si te fascina desentrañar los misterios más profundos y ocultos de las Sagradas Escrituras y anhelas comprender las verdades que la religiosidad tradicional muchas veces esconde bajo la superficie, has encontrado tu lugar exacto. Aquí nos sumergimos en las raíces textuales e históricas de la Biblia para sacar a la luz revelaciones que transforman la mente y liberan el alma. Antes de avanzar hacia las evidencias impactantes que redefinirán tu entendimiento sobre la salvación y la condenación, te invito a darle me gusta a este video y a suscribirte al canal, uniéndote a nuestra comunidad de investigadores de la palabra. Aprovecha este breve momento para dejar un comentario revelando desde qué ciudad o país estás viendo este mensaje. Tu interacción nos ayuda a esparcir estas verdades liberadoras por los 4 rincones del mundo, mientras nos preparamos para el gran descubrimiento. Para comprender la profundidad aterradora de este enigma, necesitamos cerrar los ojos y viajar en el tiempo, posando nuestros pies en las calles polvorientas y soleadas de la Jerusalén del primer siglo. Siente el calor del desierto en el rostro
y el olor penetrante de las especias mezclado con el sudor de las multitudes que suben al majestuoso templo. En este vibrante escenario del judaísmo del Segundo Templo, latía un sistema implacable de purificación y reglas. Caminando entre el pueblo, con vestiduras imponentes y miradas altivas, estaban los fariseos, los guardianes absolutos de la moralidad. Ellos no eran solo líderes religiosos, eran los arquitectos de una fortaleza espiritual impenetrable. Para ellos, el mundo era un campo minado de inminente contaminación, donde cada paso, cada comida y cada interacción debían ser calculados milimétricamente. Pero lo que parecía ser una devoción admirable escondía en verdad una trampa mortal para el alma humana. Construyeron lo que los estudiosos llaman un cerco alrededor de la Torá. Imagina una muralla invisible de leyes secundarias creadas por el hombre, meticulosamente diseñada para impedir que alguien siquiera se acercara a quebrantar un mandamiento divino. Escucha el tintineo de las monedas siendo contadas para el diezmo de la menta y el comino, y el sonido constante del agua escurriendo en los lavados rituales de las manos antes de cada comida. El rigorismo externo era absoluto, y el cumplimiento exacto de la ley se convirtió en la única moneda de cambio válida para garantizar la salvación eterna. Creían ciegamente que podrían comprar el favor de Dios a través de su propio sudor y su implacable disciplina. Al intentar proteger la ley, terminaron creando una religión de autosuficiencia sofocante, donde el hombre se convirtió en su propio redentor, prescindiendo de la gracia divina. Esa es la cruel paradoja que eleva la tensión de nuestro misterio. La obsesión ciega por la pureza exterior estaba pudriendo sus corazones por dentro. La luz cegadora del propio ego y del orgullo religioso les impedía ver las tinieblas de su propia miseria espiritual. Cuando el Mesías finalmente caminó entre ellos, ofreciendo sanidad, perdón y un rescate inmerecido, lo rechazaron violentamente. ¿Cómo podría alguien aceptar la medicina amarga de la gracia si estaba absolutamente convencido de que no estaba enfermo? Miraban sus propias manos limpias y se sentían dignos del cielo, ciegos a la realidad de que la mancha del pecado humano no puede ser lavada con agua o con buenas acciones. ¿Cómo esta aparente santidad podría, en realidad, ser el boleto directo a la condenación eterna? La respuesta nos espera fuera de las puertas de la ciudad santa. Camina ahora conmigo fuera de las murallas seguras de Jerusalén, descendiendo hacia el suroeste hasta las profundidades oscuras del valle de Hinón, conocido en el griego bíblico como Gehenna. El aire aquí se vuelve pesado, casi irrespirable, impregnado con el olor nauseabundo a azufre, basura podrida y humo constante. Este no era un lugar mítico, sino una realidad geográfica aterradora. Siglos antes, este mismo valle resonó con los gritos desesperados de sacrificios infantiles ofrecidos al ídolo pagano Moloch en rituales de fuego innombrables. En los tiempos de Jesús, el valle se había transformado en el gran vertedero de basura humeante de la ciudad. Cadáveres de animales, sobras podridas y los cuerpos de criminales que no merecían una sepultura honrosa eran arrojados allí para ser consumidos por llamas que nunca se apagaban y gusanos que nunca morían. Fue exactamente esta imagen perturbadora, esta geografía impactante y palpable, la que el Maestro usó para ilustrar la dimensión real del infierno. Jesús no estaba simplemente intentando asustar a sus oyentes con historias de un fuego literal. Él estaba trazando un paralelo espiritual devastador. El valle de Hinón representaba el estado supremo de degradación humana, el aislamiento absoluto y, por encima de todo, el trágico descarte de aquello que perdió su propósito original de existir. Un alma creada para brillar en la gloria de Dios que, finalmente,
es arrojada a las tinieblas del olvido eterno. La gehenna es la metáfora suprema de un alma que se separó voluntariamente del Creador. Y lo que determinaba quién sería arrojado a este abismo cósmico no eran los tropiezos mundanos, sino algo mucho más sutil y destructivo que estaba a punto de ser revelado por el Hijo de Dios. He aquí la grande y liberadora verdad que rasga el velo de la religiosidad humana. El infierno nunca fue diseñado como una cámara de tortura sádica para quienes cometen errores humanos comunes. La condenación eterna es, en realidad, el destino trágico de aquellos que cometen el último pecado contra el Espíritu Santo, que se traduce en el rechazo final, consciente y arrogante, de la obra redentora de Cristo. El verdadero error fatal que sella el destino de un alma no es la falla moral, sino la justificación por las propias obras. Cuando alguien confía ciegamente en su propia moralidad impecable para salvarse, esa persona escupe sobre la cruz, anula el sangriento sacrificio del Hijo de Dios y elige de forma deliberada cargar con la deuda infinita de su propia alma. El resultado de esta letal autosuficiencia es la separación eterna del Creador, la más pura y aterradora definición de lo que es el infierno. Para comprobar esta revelación estremecedora, necesitamos cavar la tierra seca de Jerusalén y observar los impresionantes descubrimientos arqueológicos alrededor del monte del templo. Al excavar las inmediaciones del pináculo sagrado, los arqueólogos no solo encontraron piedras antiguas, sino que se toparon con una presencia masiva y casi obsesiva de mikvaot, los baños rituales de purificación judíos. Imagina decenas de piscinas esculpidas en la roca calcárea, milimétricamente diseñadas para que el agua de lluvia fluyera y purificara los cuerpos de los adoradores antes de que osaran pisar los atrios sagrados. A cada paso, con cada inmersión en aquellas aguas frías, el individuo intentaba desesperadamente lavar su propia indignidad. Estas colosales estructuras comprueban físicamente la implacable obsesión de aquella época por la purificación física y externa. Un esfuerzo humano monumental y exhaustivo de limpieza que intentaba, en vano, alcanzar los exigentes estándares de santidad demandados por Dios. Sin embargo, la tragedia silenciosa de estas piedras antiguas es que representan el pináculo de la ilusión humana. El drástico contraste se revela cuando Jesucristo entra en este escenario de lavados repetitivos, ofreciendo una purificación que ninguna agua terrenal podría proporcionar. La purificación interna, profunda y definitiva, alcanzada exclusivamente por la fe. Los fariseos sumergían sus cuerpos en los mikvaot innumerables veces al día, frotando su piel hasta sangrar en el intento de arrancar la culpa, pero sus corazones permanecían manchados por el orgullo y la hipocresía. Preferían confiar en el agua que escurría por sus cuerpos que en la sangre que escurriría en la cruz. La arqueología, por tanto, no solo desentierra el pasado, sino que expone la futilidad de intentar higienizar el alma con las propias manos, rechazando abiertamente a la única fuente de agua viva capaz de brotar para la vida eterna y sanar el espíritu humano. Para profundizar nuestra comprensión de este error fatal, necesitamos sumergirnos en las aguas profundas de los textos originales y analizar las palabras exactas que los autores bíblicos eligieron bajo inspiración divina. En el griego del Nuevo Testamento, la palabra más común traducida como pecado es hamartia. Visualmente, este término se usaba en el contexto del arco y la flecha y significa literalmente errar el blanco. Entiende algo crucial en este momento. Hamartia describe nuestra falla humana cotidiana.
nuestro tropiezo moral, nuestra incapacidad crónica para dar en el centro del blanco de la perfección de Dios. Sin embargo, errar el blanco es una condición remediable. Es una deuda que el sacrificio de Cristo ya pagó íntegramente en la cruz del Calvario. Por lo tanto, cometer la hamartia, por destructivo que sea para nuestra vida terrenal, no es el factor definitivo que arrastra irremediablemente a un alma hacia las llamas del infierno. La verdadera tragedia y la condenación absoluta ocurren cuando el ser humano decide rechazar la charis, la maravillosa palabra griega para gracia, que significa el favor inmerecido y el rescate gratuito ofrecido por Dios. La explicación teológica más profunda para la Gehenna, el infierno literal citado en el Nuevo Testamento, es que es el resultado directo e inexorable de que el hombre elija el idios, que en griego representa su propio ego, su propia autonomía y justicia personal. Cuando abrazas el idios, en lugar de someterte a la charis, le estás declarando la guerra al cielo. Le estás diciendo a Dios que no necesitas su perdón, que tu currículum de buenas obras es moneda suficiente para comprar tu boleto de entrada al paraíso. Esta rebelión autosuficiente es la puerta de entrada a la oscuridad eterna y al aislamiento total. La prueba definitiva e incuestionable de que la confianza en la propia justicia es el ancla que hunde el alma está grabada en las palabras del propio Maestro en Lucas capítulo 18. Imagina la escena. Dos hombres suben al templo a orar. El primero, un fariseo impecable, se pone de pie y discursa sobre sus propias virtudes, agradeciendo a Dios por no ser como los pecadores miserables a su alrededor. El segundo, un publicano corrupto y odiado, ni siquiera se atreve a levantar los ojos al cielo. Simplemente se golpea el pecho, embargado por una angustia desgarradora, y clama: «Oh Dios, ten misericordia de mí pecador». La sentencia de Jesús desgarra la lógica humana. Fue el publicano, el hombre quebrantado y moralmente arruinado, quien descendió a su casa justificado, mientras que el orgulloso fariseo permaneció condenado. La confianza ciega en las propias obras es la verdadera perdición silenciosa. El apóstol Pablo, que otrora fuera el más celoso y arrogante de todos los fariseos, comprendió esta verdad de forma tan abrumadora que la registró como la piedra angular de la fe cristiana en Efesios capítulo 2. Declara con una claridad cortante: «Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe». Escucha el eco de estas palabras martillando las cadenas del orgullo religioso. La salvación no es un salario que recibes al final de un mes de buen comportamiento. Es un regalo inmerecido, comprado con sangre. Si hubiese alguna posibilidad de conquistar el cielo por nuestras propias fuerzas y méritos, entonces la tortuosa muerte de Cristo en 1900 la cruz habría sido el más inútil y trágico desperdicio de toda la historia humana. Finalmente, llegamos a la advertencia más sombría y definitiva de las Escrituras, proferida en Marcos capítulo 3. Jesús declara que todos los pecados y blasfemias cometidos por los hombres serán perdonados, excepto la blasfemia contra el Espíritu Santo, que conlleva culpa eterna. ¿Y qué es esta blasfemia imperdonable? En el contexto en el que Jesús hablaba, los líderes religiosos miraban la obra milagrosa de la gracia divina y la llamaban demoníaca. La blasfemia contra el Espíritu no es una mala palabra dicha en un momento de enojo, es el rechazo consciente, continuo y arrogante de la obra redentora. Es mirar la salvación gratuita ofrecida por Dios, darle la espalda con total desdén y afirmar: «No necesito de tu sacrificio, puedo salvarme perfectamente yo solo».
Ese es el error fatal absoluto, el pecado silencioso que cierra por dentro la única puerta de escape del fuego del infierno. Ante esta avalancha de evidencias históricas y textuales, la verdadera lección espiritual que emerge de las Escrituras no es un manual rígido de reglas, sino un martillo divino diseñado para hacer añicos nuestro orgullo moral. Durante mucho tiempo, la religión distorsionada nos ha enseñado a cargar con el peso aplastante de intentar ser lo suficientemente buenos como para merecer la mirada de Dios. Pero la revelación que acabamos de desentrañar altera por completo el eje de nuestra fe. Comprender que el error fatal es la autosuficiencia nos libera de manera inmediata y absoluta de la carga insoportable de la perfección basada en nuestro propio desempeño diario. Ya no necesitas vivir bajo la sombra del terror constante, temblando de miedo de que un tropiezo accidental, un error humano o un pensamiento impuro en un mal día te arroje directamente a las llamas del infierno. Este drástico cambio de paradigma transforma radicalmente la imagen distorsionada que muchos de nosotros hemos construido del Creador a lo largo de los años. Él deja de ser ese auditor celestial de pecados, con una tablilla en la mano, listo para anotar implacablemente cada una de tus caídas y calcular el saldo negativo de tu alma. Lo que las Escrituras nos revelan hoy es el rostro de un padre amoroso y desesperado por rescatar a sus hijos de la esclavitud del ego. El plan perfecto de Dios nunca fue crear un ejército de robots morales que conquistan el paraíso por mérito propio, sino formar una familia de pecadores redimidos que dependen enteramente de su amor incondicional. Él proveyó el rescate final y definitivo en la cruz, precisamente porque sabía que nuestra propia justicia no pasaría de trapos de inmundicia ante la eternidad. Y lo más poderoso de todo esto es cómo esta verdad milenaria cambia profunda e irrevocablemente la visión que tienes de ti mismo. A partir de este exacto momento, tu identidad ya no está atada a lo que logras producir o evitar. Pasas de la agotadora categoría de alguien que necesita ser inalcanzablemente lo suficientemente bueno, a la posición liberadora de alguien que simplemente debe aceptar la maravillosa gracia con el corazón quebrantado y lleno de humildad. La verdadera santidad no es el resultado de una fuerza de voluntad férrea que rechaza cualquier tipo de falla, sino la rendición completa de un corazón que reconoce su propia miseria y se aferra desesperadamente a la cruz de Cristo como su única y suficiente esperanza de salvación. Tu liberación no está en tus manos limpias, sino en las manos perforadas de tu Salvador. Ahora, necesito que detengas todo lo que estás haciendo, mires profundamente dentro de ti mismo y enfrentes el espejo implacable de tu propia alma. La historia de aquellos fariseos polvorientos de hace 2000 años no es un mero cuento antiguo. Es el reflejo exacto de la batalla invisible que ocurre dentro de tu cuarto oscuro cuando nadie te está viendo. ¿En qué área específica de tu vida sigues intentando desesperadamente comprar el amor incondicional de Dios usando tu buen comportamiento como moneda de cambio? ¿Cuántas noches has perdido el sueño, aplastado por la culpa de no ser lo suficientemente bueno, recitando reglas en tu mente y prometiendo que mañana lo harás todo a la perfección para no ser rechazado por los cielos? Ese agotamiento espiritual que drena tu energía vital a diario es el síntoma claro de un alma sin verdadera libertad. Responde con absoluta sinceridad a ti mismo en este preciso momento. ¿Estás confiando secretamente en tu propio currículum religioso en lugar de confiar única y exclusivamente en la cruz de Cristo? Es aterradoramente fácil caer en la trampa de presentar una fachada impecable ante la sociedad, asistir rigurosamente a los cultos,
entregar los diezmos y mantener un lenguaje repleto de santidad, mientras tu corazón se llena de un orgullo silencioso y venenoso. Miras los errores visibles de las demás personas y sientes un alivio sombrío, susurrando internamente que, al menos, no eres tan malo como ellos. Ese es el momento exacto en que el antiguo fariseo despierta y toma el control absoluto de tu mente. Creer que tu moralidad superior te hace más aceptable ante el trono celestial es la mentira más grande y peligrosa que el enemigo podría plantar en tu alma. Presta mucha atención a lo que te voy a decir ahora, pues esta revelación puede cambiar tu destino eterno de una vez por todas. Tu error fatal hoy, aquel que corroe en secreto tu verdadera comunión con el Padre, puede ser tu propio orgullo espiritual vestido de santidad. No es tu pasado manchado de pecados grotescos lo que impide que la obra redentora fluya, sino tu terca negativa a aceptar que eres absolutamente incapaz de salvarte a ti mismo. Suelta ahora mismo las pesadas piedras de la autosuficiencia que cargas en tus manos temblorosas. El sacrificio ya fue hecho, la deuda impagable fue cancelada íntegramente con sangre inocente, y la puerta del paraíso está abierta de par en par para aquellos que se arrodillan con humildad. Ya no necesitas luchar para ser tu propio héroe. Permite que Cristo sea tu único y definitivo Salvador hoy. En esencia, el mensaje transformador que resuena desde las páginas sagradas hacia tu corazón hoy es uno solo. La verdadera condenación de un alma nunca ocurrirá por la mera acumulación de nuestras debilidades y pecados cotidianos, sino por el trágico y arrogante rechazo de la maravillosa gracia divina. El infierno, en su más pura y sombría definición teológica, no es un calabozo impuesto por un Dios cruel, sino una puerta cerrada por dentro por el orgullo humano de quien intentó ser su propio Salvador. Cuando finalmente abandonamos la ilusión paralizante de que necesitamos presentar un certificado de perfección moral para ser amados por el Creador, descubrimos el verdadero Evangelio. La cruz de Cristo no es un mero complemento para nuestras buenas obras. Es la sustitución completa, definitiva y absoluta de nuestra terrible miseria espiritual. Por lo tanto, si a lo largo de este video has sentido el toque del Espíritu Santo y reconoces que estabas exhausto, intentando desesperadamente pagar una deuda infinita que ya fue cancelada íntegramente en la cruz del Calvario, tengo una invitación crucial para ti. Si decides, en este exacto momento, descansar total y sin reservas en la gracia inmerecida de Dios, baja ahora mismo a los comentarios de este video y escribe la siguiente frase: yo abandono mis propios méritos. Entiende que esto no es solo un simple comentario en Internet para generar interacción. Es una profunda y poderosa confesión pública de liberación espiritual. Y si este mensaje quitó un peso aplastante de tus hombros e iluminó tu entendimiento, no olvides suscribirte a nuestro canal ahora mismo, asegurándote de seguir recibiendo estas verdades profundas que transforman vidas. Al cerrar este video y regresar a las batallas invisibles de tu rutina, lleva esta verdad absoluta, grabada en lo más profundo de tu mente y de tu espíritu. El cielo nunca será habitado por personas que demostraron ser fuertes, puras y dignas por sus propias fuerzas, sino que estará poblado por multitudes de corazones quebrantados que supieron reconocer su inmensa necesidad de ser rescatados. Deja de mirar obsesivamente el espejo de tus propias fallas diarias o el trofeo inútil de tus virtudes, y fija tus ojos eternamente en el sacrificio perfecto que el Hijo de Dios consumó por ti. La religiosidad siempre intentará convencerte de que necesitas escalar una montaña imposible de reglas para alcanzar lo divino, pero el Evangelio susurra suavemente
que Dios mismo descendió hasta el abismo más oscuro simplemente para cargarte de regreso a casa.